¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que estén viendo esta clase. Ya nos conocemos, soy el profesor Diego Bernardini, soy el profesor titular de esta asignatura de desgaste y envejecimiento, y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con los contenidos correspondientes a la clase número 2. En primer lugar, pedirles disculpas en nombre del profesor adjunto, que era el responsable de esta clase, que por ocupaciones que han surgido en la Escuela Superior de Medicina respecto de lo que es el manejo de la contingencia del COVID-19, le fue imposible poder grabar esta clase que debería haber estado ya en el campus universitario o en el campus online ya hace varias semanas. Así que bueno, conmigo van a ver los contenidos que corresponden a esta clase número 2, que tiene que ver con las teorías del envejecimiento, con conceptos y con la idea de lo que significa la longevidad, y por otro lado con aquello que tiene que ver con las llamadas zonas azules. Así que a partir de ahora les voy a compartir la pantalla con una presentación, que está por aquí, y vamos a hablar, o vamos a hacer un paneo de todo lo que tiene que ver con este contenido. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, la idea es que esta clase que veamos a partir de ahora, y que espero no dure más de 30 a 35 minutos, va a abarcar estos 4 puntos que ustedes están viendo en pantalla, que son los conceptos generales, las distintas teorías que hay en relación al envejecimiento, al proceso de envejecimiento a nivel celular y a nivel físico, la longevidad, como dijimos, con otros conceptos que a veces suenan parecidos, pero que no lo son, y después vamos a terminar con un recorrido por lo que es el concepto de zona azul, un concepto relativamente reciente, que está ganando mucha agenda pública, y de lo cual realmente cada vez se está hablando más. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de un proceso de envejecimiento, es importante que consideremos determinadas características que lo hacen de alguna manera único. El primero es que es un proceso intrínseco. Todos nosotros lo vamos a vivenciar, es un proceso propio, personal, individual, y que atañe a distintos sistemas, funciones y órganos de nuestro organismo. Podemos decir que es progresivo porque se va dando a lo largo de la línea de tiempo, del curso de vida que vamos recorriendo. Por otro lado, podemos decir que es universal porque es una propiedad o una característica que involucra a todos los seres vivos. Podemos decir que es irreversible porque una vez, digamos, que comienza, es imposible volver atrás. Hay una característica más que acá no está puesta y que algunos autores la nombran y que a mí me parece determinante también, que es el asincronismo, en el sentido de cómo determinadas funciones o determinados órganos envejecen a velocidades diferentes a medida que pasa el tiempo. Y la última característica que ustedes están viendo acá es que es un proceso multifactorial. Esto básicamente significa que está mediado por determinadas condiciones, distintos determinantes que involucran, digamos, o que tienen impacto en la funcionalidad y la capacidad intrínseca de nuestro organismo. Hay en este proceso de envejecimiento a lo largo de la historia, se han considerado distintos marcos teóricos, marcos conceptuales, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado y que tienen que ver con conceptos, con ideas, como por ejemplo envejecimiento exitoso, envejecimiento activo y envejecimiento saludable. Cuando hablamos de envejecimiento exitoso, tenemos que hablar de un concepto que surge en la década del 80, del 87, más precisamente a partir de un estudio de envejecimiento de la Fundación MacArthur en Estados Unidos. El principal autor es John Rowe, y donde de alguna manera lo que se busca diferenciar es la calidad de vida de aquellas personas que envejecen libre de enfermedad respecto de aquellas que sí tienen un detrimento en lo que hoy conocemos como capacidad intrínseca, como su capacidad funcional, y que tiene que ver básicamente con la presencia de la enfermedad. Sin embargo, distintos autores que han revisado este concepto a través del tiempo
hablan de un envejecimiento exitoso cuando empiezan a considerar aspectos como la psicología, las condiciones emocionales, el entorno y muchas otras variables que tienen que ver con cómo influye ese entorno, esa atmósfera que rodea al individuo o a la persona a lo largo del curso de vida. Posteriormente surgen otros dos conceptos más recientes, que son el de envejecimiento activo y el de envejecimiento saludable. El envejecimiento activo como tal tiene que ver, discúlpenme que saltó esto para el otro lado, ahora sí. El envejecimiento activo tiene que ver básicamente con lo que se conoce como marco político de acción. Es una iniciativa que surge a partir del programa de envejecimiento y curso de vida de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, a consecuencia de lo que fue en ese momento la Asamblea Mundial del Envejecimiento del año 2002 en Madrid. A partir de ahí, bajo el liderazgo del doctor Calache, que era quien dirigía en ese momento el programa de envejecimiento y curso de vida, se da lugar a este marco de acción que de alguna manera lo que busca hacer es una aproximación de lo que se llama top-down, desde arriba hacia abajo, desde la política pública hacia el ciudadano. Estas características, este marco conceptual que está documentado en un documento de libre acceso a través de Google. Ustedes tienen la tapa ahí donde dice Active Aging Policy Framework. Está traducido al inglés, lo podemos colgar en el campus para aquellas personas que lo consideren. Se sustenta fundamentalmente en tres pilares, que ustedes los ven en la figura del medio, que son la participación, la salud y la seguridad, como determinantes del envejecimiento activo, el cual tiene como concepto fundamentalmente el ser un proceso de optimización de las posibilidades, de las capacidades de las personas para poder seguir conviviendo de la manera más autónoma posible y optimizando, como vuelvo a decir, esas oportunidades que puede encontrar durante el curso de vida. Un marco conceptual que tiene dos determinantes transversales, que son los que ustedes están viendo en la figura del otro extremo, que son el género y la cultura, y que al mismo tiempo refleja determinantes económicos de lo que tiene que ver con la salud y los servicios sociales, determinantes conductuales, determinantes por supuesto personales, determinantes del ambiente físico y los determinantes sociales. Este marco de envejecimiento activo fue el punto de referencia sin duda de lo que tuvo que ver con la política pública de las primeras prácticamente década y media de este siglo XXI, les diría prácticamente en el mundo entero. Este marco político fue revisado, me tocó ser parte del grupo de trabajo directamente con Calache en Brasil, cuando él lideraba un think tank. Ahí en ese momento, en el año 2015, revisamos este marco político de acción y decidimos agregarle un cuarto pilar a la figura del medio, donde si bien ya existía la participación, la salud y la seguridad, se decidió agregarle un cuarto pilar que es el del aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo a lo largo de la vida, lo que en inglés se conoce como lifelong learning. Esto porque la posibilidad de aprender de parte de primero de todas las personas no tiene caducidad, no tiene una fecha de vencimiento. Y segundo, que para las personas adultas y adultas mayores la posibilidad de recrearse, de reciclarse en determinadas áreas del conocimiento les permite, como decimos, optimizar esas oportunidades. Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud, en ese momento liderado el programa de envejecimiento y curso de vida por el médico australiano John Bird, hoy ya retirado de la Organización Mundial de la Salud, publica en el año 2015 este reporte que ustedes ven aquí, que es el reporte mundial de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, perdón, donde de alguna manera busca volver a, digamos, hacer hincapié como Organización Mundial de la Salud en los aspectos fundamentales de la salud del individuo. Ustedes aquí
En el slide tienen dos figuras. En una de ellas ven qué influencia la salud de las personas mayores, y ahí ustedes pueden encontrar determinantes individuales y determinantes del medio ambiente o del ambiente donde vive y se desarrolla la vida de esa persona mayor. Conductuales, de enfermedad, genéticos, cambios relativos al paso del tiempo, a la edad de las personas, lo que tiene que ver con los factores individuales. Y respecto de los factores medioambientales, ustedes pueden ver ahí la vivienda, la posibilidad de alguna asistencia tecnológica, el transporte y ciertas posibilidades de acceso a infraestructura de sostén o de apoyo social. ¿Qué se necesita para un envejecimiento saludable según este reporte? Es la figura que ustedes ven al otro lado. La necesidad de efectuar cambios a nivel comunitario que permitan envejecer de la mejor manera posible a las personas, la posibilidad de crear ambientes amigables para el adulto mayor, esto haciendo hincapié en otra de las iniciativas que surge previamente a partir del marco político de acción del envejecimiento activo, que es lo que ustedes conocen como la política de ciudades amigables del adulto mayor, iniciativa que también surge de la Organización Mundial de la Salud en el año 2007. Los últimos dos elementos que ustedes están viendo en la segunda figura tienen que ver con la posibilidad de adecuar los sistemas y servicios de salud a la necesidad de las personas mayores, fundamentalmente por dos aspectos. Primero, porque una persona mayor tiene características propias, lo que hace que se requieran de capacidades, de habilidades y de destrezas para poder atender a los requerimientos de ese adulto mayor, pero también la necesidad de hacer frente a determinada prevalencia de problemas de salud, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual de alguna manera sustenta el último punto que ustedes están viendo, que es el desarrollo de sistemas para cuidados de largo plazo. Esto haciendo hincapié fundamentalmente en aspectos vinculados a la dependencia. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto, que son las teorías acerca del envejecimiento. Teorías sobre el envejecimiento realmente hay muchísimas, pero básicamente podemos decir, y para los requerimientos de que a ustedes, como estudiantes de segundo año de la carrera de medicina, les importa de alguna manera o les cubre las necesidades pedagógicas que en este momento, como digo, ustedes deben tener, podemos decir que a grandes rasgos las clasificamos en dos grandes grupos. Primero, las teorías deterministas y segundo, las teorías epigenéticas. Cuando hablamos de las teorías deterministas, estamos hablando fundamentalmente de aquellas que tienen que ver con mayor importancia en relación al aspecto genético, a lo que tiene que ver con los genes del individuo. Después vamos a hablar de esto porque más adelante vamos a desarrollar, o vamos a partir de esto que estoy hablando ahora, a buscar desarrollar una respuesta a aquella pregunta que seguramente ustedes han escuchado y que surge siempre, que tiene que ver con si la longevidad depende, o cuánto de la longevidad depende de lo genético, ¿no? Hoy sabemos que hay genes que tienen un rol muy determinante en aspectos del metabolismo biomolecular, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, el estrés oxidativo, que va a generar los radicales libres, que hoy sabemos que influyen en la capacidad funcional de esas células. Por supuesto, también ahí entra a nivel genético los aspectos vinculados a los cromosomas y a los famosos telómeros con la telomerasa, que es otro tema del cual también vamos a hablar. Por ejemplo, durante la década pasada, fundamentalmente hablamos el año 2000, 2010, un poquito más adelante, estuvo como muy de moda los aspectos vinculados a los radicales libres. La capacidad de poder nosotros como individuos disminuir la producción de radicales libres para poder enlentecer el envejecimiento celular.
De esa manera surgieron muchísimos productos que se vendían de manera libre en farmacias, en boticas o en otro tipo de tiendas, como por ejemplo la coenzima Q, ¿no? O sea, fue la coenzima Q, fue el brócoli, fue el ginseng, son modas que surgen desde que el humano es humano en búsqueda de la fuente de la juventud. Por ejemplo, una de las experiencias que me tocó vivenciar estando en Salamanca, en la época en que cursaba mis posgrados allí, fue el hecho de que Salamanca, por ejemplo, es una ciudad donde tiene, les diría que el mejor jamón crudo de España. Y una de las experiencias que se hizo ahí fue en una residencia de personas mayores, el reemplazo del consumo de proteína animal. Se establecieron dos grupos, a un grupo que fue de alguna manera el llamado grupo control, se le mantuvo la dieta tal como la tenían de manera diaria, no recuerdo específicamente la cantidad, pero supongamos que eran 50 gramos de proteína diaria. Mientras que al otro grupo se le reemplazó esos 50 gramos de proteína diaria por 50 gramos de jamón crudo. Y después lo que se hizo fue medir los mediadores químicos de oxidación celular, en este caso la producción de radicales libres, y se vio en esta experiencia, que es una experiencia chica, pero que está publicada en un journal internacional, cómo aquellas personas que consumían jamón disminuían la producción de radicales libres. Por otro lado, como les decía, tenemos el segundo punto, que son las teorías epigenéticas, donde aquí influyen no solo los genes, sino también el entorno. Y cuando hablamos de genes y de entorno, tenemos que entender dos elementos más. Aquello que tiene que ver con los aspectos genotípicos, donde el entorno de alguna manera altera la carga genética, digamos, que uno ya trae, pongámosle, de fábrica, pero también los aspectos fenotípicos, que son los que a nosotros, como persona, independientemente de la carga genética que traigamos, vamos a generar como un proceso de adaptación en función del entorno y de las características que nos toquen vivir. Esta teoría, las epigenéticas fundamentalmente, tiene dos grandes estudios que las respaldan y que tiene que ver primero con un estudio de 3.000 parejas de gemelos que se hizo en Dinamarca, donde se vio que estos dos individuos de la pareja que supuestamente tienen la misma carga genética, tenían, digamos, trayectorias de vida diferentes, y ello les daba, de alguna manera, desempeños en salud diferentes, desde el punto de vista de su condición de salud, su condición de enfermedad, la aparición de dependencia y demás. El otro estudio que se hizo en el estado de Pensilvania, en la comunidad Amish, que es una comunidad muy cerrada, que tiene unas características de vida muy particulares. Hablamos de una población que lleva siglos asentado en ese mismo territorio, que está apenas a 2 horas de la ciudad de New York, en Estados Unidos, y donde, de alguna manera, estos dos estudios lo que nos mostraron a los investigadores y al resto fue que la carga genética apenas explicaría entre el 25, el 26 y quizás el 28% de lo que tiene que ver con la longevidad. Esto me parece que es muy interesante porque de alguna manera nos está mostrando que la genética como predictor de longevidad tiene algunas limitaciones, de las cuales vamos a hablar en un rato. Cuando hablamos fundamentalmente del aspecto genotípico, de este segundo aspecto que ustedes están viendo allí subrayado en letras más pequeñas, claramente tenemos que empezar a hablar de una historia que se remonta a la década del 60. En ese momento había un investigador también ahí en la zona de Pensilvania, en la Penn University, en lo que se llama la Universidad de Pensilvania. Tenía 34 años, el apellido era Hayflick, y él notó que las células se replicaban en un número determinado de
de replicaciones o de divisiones, digámoslo, de esta manera. Él, a partir de eso, estableció lo que se llama el límite de Hayflick, que es el número de divisiones de mitosis que podría tener esa célula. Por lo cual, a partir de ese momento, de ese número, de alcanzado el límite de Hayflick, esa célula entraba en un estado que se llamó senescencia, dejaba de reproducirse y envejecía. Hoy sabemos que dentro de las células están los cromosomas, y dentro de los cromosomas hay un elemento que llamó la atención en el año 85 de la investigadora Elizabeth Blackburn, a partir del cual ella pudo identificar esta porción y le llamó telómeros. Es una especie de capuchón que engloba los extremos o que cubre los extremos de los cromosomas, lo cual descubrimiento que de alguna manera le valió el premio Nobel a la investigadora. Elizabeth Blackburn, que es una investigadora de la cual ustedes tienen un video colgado en el campus, es una investigadora que se llama una investigadora básica. Viene no solo de la ciencia dura, que es la biología pura y dura, sino que además ella investiga cuestiones que son o no son, como se hace habitualmente en investigación básica. Pero la característica que tuvo la doctora Blackburn fue que de alguna manera permeó esa capacidad de investigación básica que ella tenía con ciencias blandas, como se puede decir, y en este caso lo que hizo fue juntarse con una psicóloga, Elisa Apel, y publicaron este libro que de alguna manera sintetiza toda la investigación de la carrera de Blackburn, pero que también da lugar a mostrar cómo esos telómeros, y que tienen la característica de interactuar con una enzima que es la telomerasa, y que de hoy les podría decir que es el gran foco de investigación molecular en envejecimiento, cómo esa acción de la telomerasa, del telómero y de las divisiones de las mitosis celulares que describió en su momento Hayflick, condicionan el envejecimiento. Fundamentalmente aspectos, por ejemplo, como el estrés. Esto es algo que es muy relevante porque hoy, de alguna manera, en la investigación básica y en la investigación del envejecimiento, lo que se está buscando es cómo, digamos, retrasar esas divisiones, esa acción de la telomerasa para poder mantener en una longitud lo más posible parecido a la original de los telómeros, con tal de que la célula no envejezca. A cada división celular, ese telómero, por acción de la telomerasa, se va acortando. A telómeros más cortos, mayor capacidad o mayor propiedad de envejecimiento de esa célula. Entonces, hoy lo que se está trabajando es ahí, y se está trabajando mucho. Para que ustedes se den una idea, en el año 2015, todo lo que tuvo que ver con investigación vinculada al envejecimiento, geriatría, gerontología y todo aquello que la rodea, fue de aproximadamente el 2.4% de la producción mundial de investigación. Ustedes podrán decir, bueno, no parece tanto. Sin embargo, sepan que ese 2.4% del envejecimiento fue 3 veces más que en promedio el resto de las otras áreas de investigación que fueron consideradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en envejecimiento no solo se está investigando cada vez más, sino que cada vez es más importante. A los que les interesen el tema de la telomerasa, les recomiendo buscar los reportajes, los libros, las investigaciones de María Blasco en España, que es la investigadora que lidera el Centro de Investigaciones Oncológicas y cuya área de trabajo específico es esto de lo que hoy estamos hablando. Pero habíamos hablado del estrés, habíamos hablado de cómo el estrés influía en el envejecimiento celular. El estrés, que de alguna manera está conceptualizado como el síndrome de adaptación,
fue descrito en el año 36 por un canadiense, Hans Seyle, y de alguna manera lo que él buscó explicar es cómo ese mecanismo tan propio, tan instintivo del individuo, que en su momento se sintetizaba en luchar o huir, hoy, con las distintas formas de vida y los distintos estímulos que pueden considerarte estresantes o no, pueden influir en esta capacidad no solo de envejecimiento celular, sino de las personas. Me parece que esto es algo muy interesante, el tema del estrés, de la adaptación, porque tiene que ver con algo que ustedes seguramente escucharon, que es el concepto de zona de confort. Y al mismo tiempo, como esa necesidad de un determinado grado de adaptación, no solo para generar nuevos estímulos, sino que para mantener determinadas funciones. El viejo dicho lo dice, lo que no se usa se atrofia. De ahí la importancia de la adaptación a un determinado límite que nos saque de la zona de confort, pero que al mismo tiempo no se convierta en un factor de distrés que se vuelva contraproducente para el organismo. Muy bien, vamos a hablar de conceptos que pueden sonar parecidos, pero diferentes. Estamos hablando de longevidad. Longevidad fundamentalmente habla de el tiempo que un individuo dentro de una especie puede vivir. Está influido, como dijimos, en cierta forma por una determinada carga genética, que es de apenas el 25, el 26, el 28%, y también por cuestiones del entorno, de las cuales vamos a hablar ahora en un momento. La esperanza de vida es un concepto que de alguna manera tiene más una aproximación de salud pública, una aproximación demográfica, sanitaria, si se quiere, y que tiene que ver con un promedio de vida de un determinado grupo de individuos. Así, por ejemplo, hoy sabemos que en el mundo la mayor expectativa de vida se encuentra en Japón, con aproximadamente 87, 86, 88 años, según las distintas publicaciones que uno puede encontrar, siempre sabiendo que hay un gap, una brecha de género, en donde los hombres solemos vivir entre 5, 6 y 7 años menos que las mujeres. La menor expectativa de vida se encuentra en determinados países de África, 53, 54 años, la República Democrática del Congo, Burundi y otros países, sobre todo del África Central. Y después tenemos un concepto que es muy interesante, que no tiene una traducción al español, que es el lifespan, que lo que significa es el límite máximo de esa especie o de una determinada especie respecto de la vida. En el caso de los humanos se considera que el lifespan está entre los 120 y los 125 años. Hoy el límite de ese lifespan, quien lo ha alcanzado es la francesa Jeanne Calment, que vivió hasta más de 122 años. Hoy se considera de alguna manera centenarios las personas que llegan a los 100 años, supercentenarios aquellos que pasan los 110 años de vida, y Jeanne Calment, que si mal no recuerdo falleció por el año 2010, 2012, después se los puedo chequear, fue la persona que hoy dentro de la especie humana ostenta el récord. Una anécdota curiosa respecto de Jeanne Calment. Cuando ella tenía cerca de finales de sus 80, inicios de sus 90 años, recibió la oferta de un vecino para comprarle su casa. Lo que se llama una venta en muda, de alguna manera, que tiene que ver con el hecho, es un compromiso por el cual la persona va pagando mensualmente un determinado importe sobre esa casa, y cuando en este caso la señora Jeanne Calment muriera, esta persona que le pagaba, que era un abogado francés, se iba a quedar como propietario de esa casa. Bueno, lo que pasó fue lo que ustedes ya están imaginando, que el señor no solo se murió antes que Jeanne Calment, sino que la viuda de este abogado tuvo que seguir pagando la deuda o el compromiso
que él había asumido con la señora Calment. Bueno, estamos hablando de personas de más de 100 años, mencionamos los centenarios, y me parece que esto ya nos da pie para pasar a la última etapa, al último punto de esta clase, que es lo de las zonas azules. El concepto de zonas azules surge fundamentalmente de la isla de Cerdeña. Ustedes lo están viendo ahí en el medio de este mapa. Lo que ocurrió ahí es que a principios del 2000, finales de la década del 90, hubo dos investigadores, Gianni Pes, un italiano, profesor de medicina ahí en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, nutricionista, él como especialidad, digamos, clínica, se unieron con un investigador belga, un demógrafo, Michel Poulain, y comenzaron de alguna manera a preguntarse qué características tenían las personas que en un pueblo muy cercano, Oglieto, de allí en Cerdeña, por qué vivían más de 100 años. De esa manera empezaron a hacer un georreferenciamiento artesanal, como se hacía en ese momento, un mapeo, y sobre una de las paredes de su oficina comenzaron a señalar con pinches de color azul dónde vivían estas personas de más de 100 años. Ahí se encontraron, cuando estaban terminando el estudio, que todas esas personas estaban juntas en determinados lugares y que dentro de ese mapa que ellos tenían había como manchas azules que eran los hogares y los pueblos donde estas personas vivían. Esta es la anécdota de dónde sale el nombre de la zona azul. Hoy se entiende como zona azul 5 lugares en el mundo donde la proporción de personas centenarias, aquellas que llegan a cumplir 100 años, es mucho más elevada que en el resto del mundo. Se supone que la proporción normal en el resto del mundo es de 9 personas, 8 personas, 7 personas por cada 1000 habitantes que llegan a los 100 años. En estos lugares estamos hablando de entre 25 y 30 personas por 1000, lo cual quizás no les parezca mucho, pero en términos demográficos y proporcionales de lo que es una línea de base, un promedio global, es extremadamente elevado. Estas 5 zonas azules son la isla de Okinawa, en Japón, la isla de Icaria, en el Mediterráneo griego, Cerdeña, como les dije, en el Mediterráneo italiano, la comunidad de Loma Linda, en California, que es una comunidad adventista, muy similar a la que tenemos en Argentina en la provincia de Entre Ríos, en el pueblo de General San Martín, y la península de Nicoya en Costa Rica. Si bien yo les comenté que Gianni Pes y que Michel Poulain fueron los primeros que empezaron de alguna manera a investigar y a ver qué características había respecto de esto, en realidad quien primero comenzó en el estudio fue un japonés, el profesor Makoto Suzuki, en la isla de Okinawa, cuyas investigaciones se remontan a la década del 70. Hoy el profesor Suzuki es un profesor ya retirado, de 80 años, lo ven ahí en la foto que comparte con su mujer y conmigo. Nos conocimos, tuvimos la posibilidad de conocernos con todos estos investigadores en lo que fue el primer congreso de las zonas azules que se realizó en el año 2017 en Costa Rica. Allí ustedes van a ver si se ve con el punteo. Bueno, empezando del lado del profesor Suzuki, el primero que está allí es Paolo Francalacci. Paolo es un genetista antropológico. Él se encarga de estudiar la genética de determinadas líneas que tienen que ver con descendencias, pero estamos hablando de miles de años. De hecho, él tiene publicado un artículo con otro grupo de investigadores en la revista Science, donde ellos explican cómo llegaron a identificar el gen de Adán. Sí, el de Adán y Eva. Al lado de él está Gianni Pes, después, bueno, su servidor.
Con barba blanca lo ven ahí a Michel Poulain, el belga, del cual yo les estuve comentando. Al lado el profesor Makoto Suzuki con su señora. Al lado de la señora del profesor Suzuki está Cristina, el apellido es irreproducible, pero es quien lidera. Cristina es una cardióloga griega que lidera todas las investigaciones de la zona azul en la isla de Icaria, y al lado tienen a la investigadora de Loma Linda, en California, que también lidera la investigación en centenarios. Esto respecto de lo que tiene que ver con, de alguna manera, el desarrollo histórico de lo que tuvo que ver con las zonas azules. En ese momento, en ese congreso de Costa Rica, estuvimos este grupo de investigadores ahí compartiendo con investigadores locales, porque Costa Rica, como les dije, en la península de Nicoya, tiene una de las zonas azules que en lo personal considero que es la más importante de todas, no solo porque hoy hay un promedio de entre 40 y 50 centenarios en la península, son 5 cantones, como 5 municipalidades, sino porque además, si hablamos de las personas de 90 años, son cientos, y de las personas de 80 años mucho más, lo cual de alguna manera nos garantiza que la península de Nicoya va a ser una zona azul que se va a perpetuar en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque Loma Linda es una congregación, es una comunidad cerrada, es como un laboratorio, como un gran hermano de alguna manera. Por lo cual yo tengo mis dudas si realmente se la debería considerar una zona azul. Pero en el otro extremo tenemos a Cerdeña, tenemos a Icaria y tenemos a Okinawa, que son islas. Son islas donde las personas mayores de hoy, de alguna manera, llegan a ser centenarias porque ellos continúan con estilos de vida que tienen que ver con formas de vida de hace 50 o 70 años atrás. Esto quiere decir una determinada alimentación. Hoy sabemos que hay patrones que están muy identificados con longevidad. El primero es la dieta mediterránea, de la cual hay suficiente evidencia y hoy se sabe que correlaciona con longevidad. Hay determinadas conductas sociales, como las de la isla de Okinawa, donde, por ejemplo, existe lo que se llama el hara hachibú, que es alimentarse hasta el 80% de su capacidad, siempre quedarse con algo de apetito. Existe lo que se llama el moai, que es una forma por la cual los padres unen a sus hijos desde el nacimiento y establecen lazos afectivos que se perpetúan a lo largo de toda la vida. El moai es también una ceremonia del té, o una ceremonia social que involucra la ceremonia del té, por el cual las mujeres, porque en Okinawa las personas centenarias son proporcionalmente mucho más mujeres que hombres, a diferencia de Cerdeña, donde la proporción, Cerdeña es la única zona azul donde los hombres en proporción son los mismos que las mujeres centenarios. Y les decía, en Okinawa, a través de estas reuniones semanales, lo que se mantiene es el afecto, el vínculo social. Volvemos a Cerdeña. En Cerdeña, otro elemento muy importante es la actividad física. Allí, básicamente, las personas fueron grandes caminantes a lo largo de toda la vida, porque se dedicaban al pastoreo, al rebaño, por lo cual subían y bajaban por las colinas de la isla. La dieta, por ejemplo, de Cerdeña, involucra el consumo de una copa de vino tinto de la especialidad de Garnacha, que también tiene evidencia que soporta a través de la concentración de polifenoles, que son componentes bioquímicos del vino y que se relacionan, por ejemplo, con el metabolismo oxidativo. El queso que consumen es un queso de cabra. El nivel de proteínas animales es bajo, de buena calidad, porque forma parte de sus propios rebaños. En Japón, en cambio, tiene más que ver con el consumo de pescado. La actividad física tiene que ver con tareas sociales de jardinería, de huerto, que todas estas personas tienen en sus propias casas. Entonces, fíjense que ya estamos definiendo actividad física, dieta, contactos sociales, y hay un elemento más
o dos elementos más que hoy sabemos que hay evidencia que respalda y que correlaciona con longevidad, con bienestar y con calidad de vida, que es la espiritualidad. Hoy sabemos que las personas que creen en algo, no importa si son musulmanas, si son judías, si son católicas, pero aquellos individuos con espiritualidad en general suelen vivir más tiempo. Y después hay un elemento más que tiene que ver con lo que se llama el proyecto de vida. En Japón se le llama Ikigai. De manera occidental podemos decir que el proyecto de vida tiene que ver con sentirnos útiles, con la posibilidad de dar, de aportar, de contribuir a la sociedad. Ese es el otro elemento que hoy sabemos también que correlaciona con longevidad. Características propias de la península de Nicoya, particularmente ya que hablamos de Italia, hablamos de Okinawa. Bueno, en Nicoya es algo muy particular, porque las personas mayores en Nicoya viven en un medio rural, viven al borde de la pobreza, al borde de la miseria. Me ha tocado la posibilidad, hemos podido recorrer las casas de esas personas y hemos visto cómo viven. Tienen una fuerte espiritualidad, son fuertemente creyentes y realmente son, digamos, un grupo de personas que vale la pena seguir porque, como les digo, no forman parte de una isla y tienen una base demográfica de personas que les anteceden de 80 y de 90 años que es muy grande. ¿Cuándo comienza a hacerse mundialmente famoso las zonas azules? Comienza a partir del año 2002, que es donde se publica este número del National Geographic, Zonas Azules, la ciencia de vivir largo, de vivir mucho, de ser longevos, cuya autoría responde a este señor que está en la otra foto al lado mío con camisa azul, y es Dan Buettner. Dan es un periodista del National Geographic que fue de alguna manera el que se encargó de nuclear toda la investigación que había respecto de las zonas azules, de visitarlas, de registrar testimonialmente cómo se vivía y, por supuesto, de darlas a conocer mundialmente a través del National Geographic. En esta foto está Dan, está Gianni Pes, Paolo Francalacci y dos investigadores de la Universidad de Costa Rica. Dan hoy es un autor bestseller, tiene una iniciativa en Estados Unidos que se llama Blue Zones, Zonas Azules, donde de alguna manera mezcla lo que él aprendió de esas zonas azules y al mismo tiempo aspectos que ustedes ya escucharon como del envejecimiento activo, de las ciudades amigables, y de esta manera establece consultorías y establece lo que un buen americano sabe hacer, que es un gran business. Les recomiendo las charlas TED de él, son muy interesantes, hay varias. Y bueno, para finalizar, a los que les interese este tema, me permito recomendarles la serie de Zac Efron, que está en Netflix. El capítulo de Cerdeña está grabado allí, en la zona azul, aparece Gianni Pes. Es un capítulo que dura unos 25 minutos, muy interesante. Y ahora en Argentina, particularmente, yo esto lo estoy grabando hoy, día 30 de septiembre. Mañana, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se estrena esta película que es maravillosa, es muy linda, Que vivas 100 años, del director Víctor Cruz, a quien tuve la posibilidad de conocer, y bueno, a partir de ahí seguimos en contacto, nos conocimos ahí en el Congreso de las Zonas Azules. Él en ese momento estaba haciendo esta película que está rodada en Costa Rica, en Nicoya, en Cerdeña y en Okinawa. Pronto va a estar disponible en distintas plataformas. Si a alguno le interesa y no puede acceder, no tiene más que contactarme y le digo de qué manera lo puede hacer. Así que bueno, de esta manera creo que hemos recorrido aspectos que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, las teorías,
conceptos de longevidad, de lifespan, de expectativa de vida. Por cierto, muchas veces longevidad y expectativa de vida son utilizados como sinónimos, aunque si uno hila un poquito más fino son conceptos diferentes. Y por último, hablamos de las zonas azules. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Y bueno, los invito a que compartamos, a que nos compartan con sus docentes o directamente también conmigo a través del campus virtual cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier comentario que tengan, no solo sobre esta clase, sino sobre la cursada. Ustedes, como les dije, en el campus respecto de la clase número 2, tienen 2 videos subidos, uno de Elizabeth Blackburn, otro de las zonas azules, y bueno, si encuentro alguno más, seguramente se los voy a poder compartir. Les mando un abrazo fuerte, espero que estén muy bien, cuídense mucho, y bueno, esperemos que esta contingencia del COVID-19 pase lo más rápido posible y podamos conocernos personalmente. Un abrazo fuerte.